1 Pedro 2:9 es un texto que aparece en Éxodo 19. Y es un texto que se da después de que el pueblo sale de Egipto, y en ese monte Sinaí sube Moisés y se le da lo que es la ley. Y en Éxodo 19:5 son las mismas palabras. Recordemos que ahí se da el principio de la ley y el desarrollo del sacerdocio. Pero cosa que asombra es que el apóstol Pedro toma ese mismo versículo para decir de que Dios ha hecho sacerdocio santo, una nación santa. Y aquellos que han estudiado un poco de escatología dicen, bueno, ¿quién es el pueblo santo? O son aquellos, o son estos, porque Pedro está diciendo que somos una nación santa, somos un real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios. Y empieza a traer esas mismas palabras y a ponerlas en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que leamos el 19:5. Dice Éxodo 19:5. Ahora pues, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Permítanme, hermanos. Déjenme ponerle pantallita aquí. Ahí sí. Dice, mía es toda la tierra. En el 6 dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés se refirió a Jehová a las palabras del pueblo. Mira, hermanos, este monte era un monte donde humeaba, y el Señor demandó de que no podían acercarse a ese monte, porque cualquier persona que se acercara a ese monte moriría. Y aún aquellos que habían sido investidos como sacerdotes tenían que poner una señal y no subir. Incluso Aarón, que fue puesto como sumo sacerdote, tenía que ir de la mano de Moisés. Ese Moisés fue el libertador de esa nación. Ahora, símbolo de ese Moisés es Jesucristo. Nosotros de la mano de Moisés, de la mano de Cristo, vamos a la presencia de Dios, hermanos. Entonces moriríamos si fuéramos solos. Es la mano de Él la que nos guía hacia su presencia. Entonces miramos simbologías como que ese monte donde se dio la ley era un monte de muerte. Era un monte de muerte. Cualquiera que se acercaba a él moriría. La Escritura dice que la forma en que Dios se manifestó fue en fuego. Fue la forma, y aún que se manifestó en fuego, no podían soportar esa presencia. Clamaba con trueno su voz. Pero ahora miramos cómo el Señor Dios Todopoderoso se manifiesta en otro monte, en el monte Gólgota. Se manifiesta ahí, y entonces ahora todos aquellos que miren y lo miren a Él tienen vida eterna. Aquel monte ahora fue un monte de vida. Muchos vinieron a la vida cuando lo miraron a Él, incluso el que estaba ahí, el ladrón de la cruz. Miremos dos montes, un monte de muerte y un monte de vida, hermanos. Ahora, ese sacerdocio en el cual se dieron esas leyes eran, dice la palabra, y el apóstol Pablo dice que era como un maestro que nos lleva a una dirección. Ahora, estando ya el propósito de la ley
que es Cristo, porque Cristo vino a cumplir la ley, todo lo que se dice en los profetas fue acerca de Él. Entonces, hermanos, encontramos de que esa nación, para que puedan entender lo que estoy tratando de trasladar, fue, aquí abajo miré ahorita que llegué, como unos andamios. Cuando se está construyendo una casa son unos andamios, se ponen los andamios y se empieza a construir en base a los planos. Pero cuando usted tiene la casa hecha, usted deja los andamios ahí o los quita los andamios, porque el propósito de esos andamios era hacer la casa. Entonces, ahora el propósito de que Dios hiciera un pueblo fue mediante Jesucristo. Dice su palabra, hermano, en 1 Pedro 2:6. Pues esto se encuentra en la Escritura. Esto mismo que les estoy diciendo. Nada más que ahora es esta forma de alegoría. Dice, he aquí, pongo en Sión una piedra escogida. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Pongo en Sión una piedra escogida. Y aquellos que son constructores van a entender. Dice, una piedra angular. Y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor. En otras versiones dice, este especial tesoro. Mire qué tremendo. Dice, este especial tesoro. Nosotros somos especial tesoro cuando creemos en Cristo, hermanos. Así que dice, este precioso valor o este especial tesoro es pues para vosotros aquellos que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa una piedra angular se ha convertido en una piedra de tropiezo y en una roca de escándalo. Ellos pues, dice, hablando acerca, no de gentiles, hablando de sacerdotes que llegaron a crucificar a Cristo, hablando de cerca de sumos sacerdotes como Anás y Caifás y otros muchos que pertenecían a las tribus sacerdotales. Dice, ellos pues tropiezan porque son, dice, desobedientes a la palabra, y para ello estaba también destinado, dice. Es decir, hermanos, que esta piedra que desecharon los edificadores, es decir, los constructores, el pueblo de Israel, ese linaje escogido que tenían que apreciar la palabra de Dios, que es Cristo, la desecharon. Esa piedra viva que desecharon es Cristo, el Cristo resucitado y glorioso. Ese pueblo de Israel y esa nación que debería haber sido parte de creer en Cristo, más que todos los líderes sacerdotales, dejó de ser sacerdocio. Todo ese sistema que estaba bajo la ley, hermanos, estuvo 40 años después de la muerte de Cristo, consecutivamente, paralelamente, estando 40 años en un traslape. Después de la muerte de Cristo pasaron 40 años de que Dios extendió la prórroga en misericordia. No es raro que 40 años hayan pasado. Nosotros miramos en las Escrituras 40 años que había un sumo sacerdote del Antiguo Testamento y había un nuevo sumo sacerdote. ¿Ustedes saben quién es el nuevo sumo sacerdote? Es Jesús. Jesús viene a ser un nuevo sumo sacerdote, no según el orden del Antiguo Testamento, sino el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec, hermano? En Melquisedec, lo vamos a tocar el domingo, pero en parte fue un sacerdote que se le presenta a Abraham después de una victoria con unos reyes. Es un rey y es un sacerdote y lo bendice.
Y entonces, cuando se habla acerca de que nosotros somos linaje santo, escogido y reyes y sacerdotes, no según un orden levita del Antiguo Testamento, habla de un sacerdocio diferente, de un sacerdocio según el orden de Melquisedec, donde la ley del pecado no lo esclaviza, sino que ha libertado a aquel rey y aquel sacerdocio en justicia y en paz. Por eso se le llama un sacerdote de justicia y paz. Ahora, hermanos, esos 40 años que nosotros miramos, ¿qué simbolizan esos 40 años cuando miramos que estuvo una extensión de prórroga? Porque después de la muerte de Cristo pasaron 40 años y el tabernáculo se destruye el segundo templo. ¿Por qué es importante el segundo templo o el templo para el sacerdocio? Porque, hermano, imagínese usted que usted vaya a trabajar a un restaurante y si no hay restaurante, no tiene trabajo. Entonces, para el sacerdocio ejercerlo necesitaba el templo. Si no hay templo, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay perdón de pecados, porque se llevaban los sacrificios para expiar los pecados una vez al año. Entonces, el Señor, por plena y gracia y misericordia, extiende 40 años, pero repito, con esos 40 años, es que Dios es un Dios de números, hermanos. 40 años pasa Moisés en el desierto, de prueba. 40 años. Y siempre cuando vemos 40 años es un periodo de prueba. Es un periodo que significa cambio. Es un periodo que significa también purificación cuando se van a buscar esos 40, el significado de 40, hermanos. Así que Dios destinó 40 años en un proceso para que ese pueblo se reubicara en Cristo. Y no quiso. No quiso reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Por ende, después de los 40 años, entonces viene el Imperio Romano y destruye aquel templo hermoso. Aquel templo en el cual sus discípulos dice que saliendo del templo fueron a un monte y le dijeron: Señor, mira el templo de Herodes, qué hermoso. Y el Señor le dijo de que iba a destruir ese templo y que en 3 días lo iba a levantar. Entonces, si nosotros somos llamados sacerdotes del orden de Melquisedec, si se destruyó un templo, hay un templo entonces. ¿Cuál es ese templo? Pues la Escritura dice que nosotros somos templo y morada del Señor. Somos un templo santo y por lo cual debemos de cuidar nuestro cuerpo, hermanos. Por ahí algunos dicen, hermanos, de que Dios los ha llamado a libertad y no cuidan este templo. Y lo debemos de cuidar, hermanos, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestro corazón, porque es perverso, hermano, y aún en nuestra salud. Debemos de cuidar ese templo, hermanos. Mire, yo quiero decirles, porque hay una doctrina que se habla acerca de que Dios tiene 2 pueblos. Dios solo tiene un pueblo, solamente uno, no tiene 2. Entonces se ha destinado que el pueblo de Israel es pueblo de Israel y que nosotros somos pueblo de Israel. Es que Dios únicamente ama en Cristo Jesús, no ama fuera de Cristo Jesús. Aquellos que han creído en Cristo los hizo nueva criatura. Aquellos que no creen en Cristo están perdidos. Jesús les dijo: si ustedes no creen que yo soy lo que he dicho, morirán en sus pecados. Si no creen que yo soy el camino, la verdad y la vida, morirán en sus pecados. El pueblo de Israel no quería reconocer que Jesús era el Mesías que había propuesto el Señor. No había otra salida más que creer en Cristo el Señor. Como aquel náufrago que tal vez hay solamente un madero en medio del agua
y tiene que aferrarse a Él hasta que el día salga. Así debe ser nuestra fe en la cruz, en Cristo Jesús. No confiar en nuestra fuerza pensando de que somos tan fuertes para soportar el pecado. Cualquier nadador, por muy experimentado que sea, sus fuerzas se le van a acabar. Va a entrar debilidad en él al no comer. El sol o las olas que lo baten lo van a debilitar. Pero Él permanece, hermano, en su trono. Y está sentado ahí. Y no se mudará. Y debemos de nosotros de aferrarnos con nuestra fe en Él. Con esa certeza, hermanos. Así que nosotros pertenecemos a un nuevo orden de sacerdotes, hermanos. Ahora, ¿qué nos enseña esa orden de sacerdotes antiguas? Pues en la Escritura está todo lo que fue destinado para esos sacerdotes. Así como el apóstol Pedro toma las Escrituras y las acopla espiritualmente, así nosotros debemos de tomar esas Escrituras del Antiguo Testamento y ver qué se le decía a esos sacerdotes, para que nosotros no volvamos a hacer las cosas que ellos hicieron. Ellos se volvieron contra el Señor, se volvieron contra su elegido y se rebelaron contra Él, se mofaron contra Cristo. Se juntaron todos, hermanos, y se confabularon para hacer planes contra Él. Eso lo dice Salmos 2, y eso se cumplió. Acerca del sacerdocio, hermanos, un sacerdocio se convertía en sacerdote porque Dios lo elegía. Los sacerdotes no los elegían a Él. Los sacerdotes fueron elegidos de entre los 12 hijos que tuvo Jacob, uno que se llamaba Leví, y solamente de esa descendencia podía ser sacerdote. Benjamín, los demás no podían ser sacerdotes, solamente de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Así que miramos de que es por elección divina de que somos sacerdotes. Y cuando hablamos de sacerdocio, hermano, no hablamos acerca de un ministro. Hablamos acerca de que todos nosotros somos sacerdotes. De que todos nosotros ministramos delante de la presencia del Señor. Hablamos de todos nosotros. No se habla de sacerdocio una persona que pasó a un curso de teología. Como me estaba diciendo una persona a mí, me dice, voy a tomarme un traguito de agua. Y estamos platicando y me dice, aquel sí es pastor, me dice, porque sacó su curso de teología, me dice. Y yo bajé mi cabeza y dije, hermano, un título no va a ser a alguien, pastor. No. Y por más que a veces las iglesias cometen ese error también, y ya hablan y dicen, hermano, se convirtió y le vamos a dar el título de nuevo creyente, y le ponen ahí el diploma de nuevo creyente, recién convertido, dice. No, eso viene de allá del cielo. Y se ven los frutos de la persona. Se ven los frutos, no es por título. Por más que quiera el hombre, mire, un sacerdote, ya vamos a ver cada una, tenía que ser rociado con sangre. Usted fue rociado con sangre. Con la sangre del cordero, hermano. Aquellos sacerdotes tenían que ser rociados con sangre para hacerlos parte de ese sacerdocio. También tenían que ser lavados con agua. Nosotros hemos sido lavados con la palabra, estamos siendo lavados con la palabra. También tenían que ser vestidos y sus vestiduras eran de lino fino. Esas son las acciones justas de los santos, hermano. Viera que todos los días me esmero por ser justo. No, es que fue su justicia imputada en nosotros la que nos hizo justos. Fue su justicia, hermano. Y también, mire, era puesta una especie de mitra, le llaman, o corona. Nosotros estamos coronados de su gracia, hermano.
llenos de sus favores. Eso es lo que significa. Y también, al final, un sacerdote tenía que ser ungido, se le derramaba un aceite en la cabeza, se le derramaba. Entonces ya haciendo esos pasos y esos procedimientos ya podía ser apto para el sacerdocio. Ahora, ese significado de ser rociado con sangre nosotros lo miramos en Éxodo 29:1. Miremos Éxodo 29:1. Miremoslos espiritualmente. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Es decir, una posesión. Mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Mire cómo nosotros miramos todo esto que vamos a ver es acerca del sacrificio de Cristo. Es acerca de que lo que ofreció Cristo en su cuerpo no tenía defecto alguno. No era como nosotros, pero no era como nosotros. Era un hombre sin defecto, era un hombre puro. Y dice, sin defecto, y toma panes sin levadura. Los panes sin levadura, hemos hablado, hermanos, de que usted le echa la levadura y se engrandece, miren, se vuelve orgullosito. Lo aplasta de nuevo y otra vez se vuelve así. Nuestro Señor, hermanos, era un hombre manso, humilde de corazón. Aprended de mí, decía él. Así que nosotros debemos de aprender. Ah, no, Señor, no es unción la que manda si nos haces humildes y mansos. No, debemos de aprender, hermano. Y cuesta, hermano, te lo digo, a reconocer nuestras faltas y nuestros errores. Es fácil señalar las ofensas de los demás, pero lo que ha venido a hacer el sacrificio de Cristo es que nos ayuda a entender a nosotros lo que ofendemos. Y dice, y tortas sin levadura, dice, amasadas con aceite. Habla de ungir y habla acerca de ese ungimiento del Señor, del Dios Todopoderoso a su Hijo. Dice, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y los pondrás, dice, en una canastilla, y en el canastillo los ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Así que miramos, hermanos, que la sangre del Cordero fue rociada para todos aquellos que han creído en Cristo como Señor. Y aquel que ha creído en Cristo como Señor fue rociado con su sangre y pasa el primer paso para poder ser apto para sacerdotes. Todos somos sacerdotes, todo aquel que ha creído en Cristo. Dentro del sacerdocio, entonces Dios escoge quienes van a servir, llevando unas cosas, llevando otras cosas, quienes van a llevar la palabra. Dentro de los sacerdotes fueron escogidos cuatitas para armar y desarmar el tabernáculo. Dentro de los sacerdotes fueron escogidos incluso personas únicamente para cargar el arca. Dentro de cada uno de ellos había una división, pero eso fue Dios que lo escogió. Pero todos pertenecían a una orden sacerdotal. Y cada uno de ellos hasta se hizo, hermanos, un calendario sacerdotal donde podían servir. Dios les dio el dones para hacer poemas proféticos, que nosotros lo miramos en Salmos. Y se hizo incluso un grupo de cantores. Todos ellos ministraban delante del Señor en el templo. Dice el versículo 29-19, tomarás luego, siempre en Éxodo 29-19, tomarás luego el otro carnero, y Aarón, sus hijos, pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás su sangre, dice, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja, dice, derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo del pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo del pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar de alrededor. Esto es lo que nos habla, hermanos, de que antiguamente había esclavos, y esos esclavos se marcaban la oreja, y cuando se cumplían después de los 6 años, a los 7 años tenían que tener y quedar en libertad.
Pero había una ley donde si el esclavo le decía, yo quiero seguir contigo, amo, si quiero seguir por amor, entonces venía la persona y horadaba su lóbulo de la oreja y le quedaba un orificio y él se quedaba por amor. Entonces estos sacerdotes tenían que estar marcados por amor y rociaban sus manos. Es decir, todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos debe ser para pureza de Él. Todo lo que nosotros hagamos con nuestros pies deben de ser pureza para Él. Él es una marca, hermanos, de apartado para Él, de estar santificado de las cosas perversas o malas. Dice el número 2, hermano, acerca de esa lavado con agua. Los sacerdotes, después de hacer expiación por el pecado, miren, quiero compartirles esta porque hay muchos que vienen al Evangelio y se desaniman porque piensan de que conociendo a Cristo y ser llenos del Espíritu nunca van a tener una tentación para pecar, y pecan y se desaniman y vuelven atrás. Dice que el sacerdote, antes de ofrecer, dice, esa reunión y esa oración de perdón de pecados por el pueblo, también el sacerdote imponía sus manos y él pedía perdón por sus pecados. Nosotros hemos sido perdonados por nuestros pecados, hermanos, pero continuamente nosotros debemos de estarle diciendo al Señor, Señor, perdóname por la ofensa que hice. Continuamente. Ahora, si nosotros no abrimos nuestra boca y nos cuesta pedir perdón, ¿cómo podrá ser perdonado de pecado? Es lo que Dios nos enseña a nosotros, hermanos, a tratar ese orgullo, para poder reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Y está fácil, hermano. Usted ponga las manos en Cristo así, mire, y diga, Señor, lo siento, soy yo de nuevo, perdóname. Traspasa sus pecados a Él, del injusto al justo. Y es que para eso nació el Hijo del Hombre, para libertarnos, hermanos. Allí tenemos ese libre acceso de libertad de nuestra alma, porque la falta de perdón es cadena a nuestra alma. Ese sacerdote también debía de saber de que tenía que lavarse las manos y los pies. Después de ofrecer en el tabernáculo, en el atrio, había un utensilio ahí de bronce, hecho por los espejos de las mujeres. Y el agua reflejaba su rostro. Así cuando nosotros leemos la palabra, refleja lo que nosotros somos, hermano. O usted cuando la lee dice, espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Oh, qué calidad de hombre eres tú. Camina así y traerás prosperidad a tu alma. Nos dice, hermano, deje limpio su camino. Y, ay, Señor, ¿para qué la leí? Dice. Un día, hermano, yo le estaba confesando ahí, ministrándome con mi hermano, y el Señor, al leer la palabra, me dice, hazle caso a tu esposa. Hijo, le dije yo, no, Señor, otra cosa, pero... Y es que en la palabra, hermano, nosotros miramos su respuesta. Queremos andar buscando horóscopos, viendo las cartas, hermano, y nos olvidamos de que en su palabra está el mensaje diario, el pan nuestro de cada día. No lo queremos. Es porque no queremos obedecer la verdad. No queremos que alguien nos tire flores a las cosas malas que seguimos haciendo. Entonces, estos sacerdotes tenían que ir y miraban, ay, que se lavaban, hermano. No podían entrar con las manos sucias. Se tiraban y pasaban, los pies, me faltaban los pies, no puedo llevar suciedad. Nosotros no podemos, hermano, hemos sido lavados, rociados con su sangre, pero necesitamos lavar nuestro caminar. Un día le dijo el Señor, le voy a lavar los pies, dice, siéntense. Y se paró Pedro y dice, no, yo no voy a aceptar que me laven los pies. Bueno, no tendrás parte conmigo, le dice.
Porque solamente aquellos que han deseado lavar su vida, su alma y su corazón tienen parte con el Señor. Creyentes que han sido nombrados sacerdotes, rociados con la sangre, pero no quieren limpiar el diario vivir, ¿no? Dios no nos manda. Acumulamos mentira tras mentira y solamente decir, Señor, yo ensucié mis pies, límpiame, limpia mis pies. Y entonces nosotros podemos llegar a cumplir lo que dice Hebreos: acérquense pues. Porque el sacerdote, cuando caminaba, iba hacia la presencia del Señor. Cuando nosotros venimos desde allá en nuestras casas, hermanos, nos empezamos a acercar a nuestro Señor, desde que nos levantamos en oración. Pero lo primerito que el Señor nos pone en nuestro corazón es, hermano, para que las oraciones no sean estorbadas, hermano, busquemos, hermano, estar en paz. Y nos pone en nuestro corazón eso el Señor. Eso, Señor. Acérquense pues al trono de la gracia. Y es ese caminar, hermano, en limpieza, que se va acercando el sacerdote. Quiero que lo lean ustedes, Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es lo que significa, es acercarse a Dios con una sinceridad, con la confianza de que Él cumplirá nuestras promesas. Es una referencia, hermano, a esa purificación que nosotros debemos de tener diaria. Sí, realmente Él nos ha limpiado y nos ha liberado de toda culpa. Sí, realmente Él nos ha limpiado, hermano, y lo ha hecho por amor a su nombre. Él ha lavado nuestro cuerpo, hermanos, cuando no lo merecíamos. Y que si nosotros le digamos como a Pedro: Señor, límpiame, limpia mi corazón, limpia mi mente, mi cabeza, limpia mis manos. Porque podemos llegar nosotros a tener la soberbia de Pedro, hermanos, a pensar de que no tenemos necesidad de que el Señor nos limpie. Esa limpieza de los pies, hermanos, es una que se debe hacer. Y ahora, como número 3, hay una que dice vestidos de diferentes, hermano. Hemos sido vestidos diferentes. Al sacerdote se le dio una vestimenta de lino fino, limpia, resplandeciente, una vestidura que lo apartaba, una vestidura semejante a la de José. Usted miraba a José y miraba a los 11 y usted decía: hay algo extraño aquí. Voy a adivinar quién es el preferido, dice. Había una distinción. El Señor distingue a sus hijos, hermano. ¿Cómo? Con el carácter, hermanos. Dios cambia y transforma la vida de las personas. Una persona que me diga que tenga la vestidura limpia, de lino fino, y sigue haciendo las mismas cosas que antes, no, hermano. La Escritura nos habla a nosotros que nos revistamos de amor y de poder y dominio propio. Es esa revestimienta del Espíritu, del poder del Espíritu que Dios hace a sus hijos, a sus sacerdotes, a aquellos que ha elegido por su gracia. Esa vestimenta, hermanos, es una vestimenta especial. Es una vestimenta única. El sumo sacerdote andaba aquí 12 piedras preciosas. Cada piedra preciosa era distinta a la de otra y pertenecía a una tribu. Eran 12 tribus
y una piedra era para cada tribu. Como sumo sacerdote del Señor, nosotros somos su especial tesoro y somos una piedra en Él. Andamos cercanos de Él. Pero también nosotros como sus sacerdotes, también debemos de saber de que debemos de andar aquí en oración a las personas. Esas personas, hermanos, andaban calzoncillos de lino fino. Una vida santa. Personas apartadas para Dios. Eran personas que andaban también su mitra, hermano, su gorro, que significaba esa santidad de los pensamientos. Eso es lo que debe saber el sacerdote, aquella persona que ha sido santificada para Dios. Hemos sido santificados, hermano, para tener una mente como la de Cristo, para obrar como Cristo obró, en perdón y en misericordia. Dice Colosenses 3:14. Quiero leerlo en una versión, hermanos, que dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad. No, si es que yo siempre soy caro, vieja, ¿cómo me he visto caro? No, es que de caridad es de dar. Y cuando se habla acerca de la práctica del amor, como dice en otra versión, que dice: y por encima de todo practiquen el amor. Se habla acerca, hermano, de eso. De que el amor de Dios, hermano, no solamente se contrita por el dolor ajeno, por el dolor del otro, el prójimo. No puede vivir, hermano, como que nada. Así que nosotros debemos de practicar el amor. Ahora hay unas tareas que son sacerdotales y que nosotros debemos de saber como sacerdotes. ¿Cuál es el propósito de que hemos sido nombrados sacerdotes? ¿Cuál es el propósito? Pedro dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dice: Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, dice, otra versión dice: para anuncien las maravillas que Dios ha hecho. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar callados, hermano? ¿Cómo nos vamos a quedar callados de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y en nuestra familia? ¿Hace cuánto usted no le ha hablado de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue el último día que usted invitó a alguien a una iglesia? Preguntemos. ¿Pasemos el examen o no lo pasamos? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio testimonio? Es que yo no, fije que yo no predico, Dios no me dio ese don. Pero todos tenemos un testimonio que dar. Todos tenemos un testimonio. El leproso llegó a decir: yo fui el leproso que me sanó. El ciego que le hizo esa maravilla de volverle la vista: yo conozco un hombre y ese es el hombre. Todos tenemos un testimonio que anunciar. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, hermanos. No hablemos de nosotros mismos, anunciemos a Cristo, a nuestro Señor. Hemos sido llamados para dar testimonio. Hemos sido llamados para ser intercesores. Los sacerdotes, por ahí se saca la ortodoxa, que andan por ahí, un incenciario, hermano, haciéndole así, echando de humo. Eso el antiguo lo tenía y era un aroma agradable a Dios. Pero eso es lo que simbolizaba, son las oraciones de los justos. Eso es lo que significa. Entonces usted cuando ora, usted se convierte en un intercesor. Porque Dios lo puso a aquel pueblo como un intercesor para las demás naciones. Así Dios nos ha puesto a nosotros como intercesores para aquellos que no conozcan a Cristo. Como Abraham: Señor, no destruyas a este mundo. Ten misericordia. Si hay 50, Señor, sálvalos. No sé, Señor, permíteme empezar
a discutir contigo, de saber, sálvalo. Sí, mira las acciones, no, pero ten misericordia de él, ten misericordia de ella. Y es esa labor que Dios nos pide a nosotros, porque Él nos ha nombrado ser intercesores, hermano. Ser intercesores. También nos ha pedido a nosotros, hermanos, como sus sacerdotes, a ser discípulos. Pregunto, ¿estamos haciendo la tarea que se nos ha encomendado? ¿Estamos discipulando a alguien? Cuando el sumo sacerdote, el Señor resucitado, subió a los cielos, bajó, empezó a anunciarles esa victoria a sus discípulos, y antes de volverse a ir, les dijo: haced discípulos. ¿Eso fue un consejo o una orden? Eso fue una orden, eso es un mandamiento. Eso es un mandamiento. Y pecamos contra los mandamientos del Señor. Hay muchos que Dios los ha rescatado de la muerte, y ellos no tienen ni lícito desperdiciar un tiempo en este mundo. Le deben la vida al Señor. Todos nosotros le debemos la vida a nuestro Señor. Y hermanos, también debemos de enseñar su palabra. Aparte de hacer discípulos, le debemos de decir al mundo que es pecado. Le debemos de decir al mundo lo que es malo, porque no saben diferenciar entre la izquierda y la derecha. Porque el maligno los tiene aprisionados. Debemos de enseñarles, porque la Escritura dice que es para instruir, para redarguir, para enseñar. Y si nosotros tenemos la palabra como un sacerdocio real, debemos de ejercer esa autoridad con la palabra. No tengamos temor, hermano. Muchas veces podemos encontrar a alguien que está destinando su vida al abismo, y con decirles que está en peligro de muerte, su vida puede cambiar. Si nosotros queremos una restauración en nuestra vida, empecemos a hacer lo que se nos ha encomendado hacer como un sacerdocio, hermano. Empecemos a orar como un sacerdote en la casa. Empecemos nosotros a obrar realmente lo que se nos ha encomendado hacer. A orar como un sacerdote, a adorar como un sacerdote. Le pregunto, aquí otros 20 pesos, hermano. Como sacerdote, hermanos, ¿tiene la responsabilidad de ir o no ir a oficiar, vamos a decir aquí, la misa? ¿Ah? Tiene la responsabilidad, hermano, de presentarse ahí y ejercer la responsabilidad que se le ha encomendado. Esto no es de decir, no, es que no puedo, no, me salió otra cosa mejor. Tenemos que tener esa responsabilidad, hermano. Y si nosotros, hermanos, la naturaleza nos enseña, no llegamos a los trabajos, no pidamos bono, como decían allá, navideño. Porque, hermano, todo lo que se siembra en este nuevo sacerdocio se cosecha. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, pero hay una pauta, que todo lo que se siembra se cosecha en este nuevo sistema de gracia. Algo que no lo cumplamos, estamos bajo maldición, no, pero todo lo que sembremos vamos a cosechar. Quiero terminar, hermano, diciendo, en Apocalipsis 1:6 habla acerca de esa bendición que nos hizo, dice, reyes y sacerdotes, como que se hubieran puesto de acuerdo, reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1:6.
Dice, para Dios, su Padre. Dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, hermano. Así que deseo en mi corazón, hermano, que usted entienda que Dios lo ha libertado y nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Somos un pueblo que Dios ha comprado con la sangre de su Hijo. Somos una posesión adquirida de Él. Nos hizo sacerdotes, nos vistió, nos ha limpiado con su sangre, y su palabra permanece para limpiarnos de todo pecado. Él habla acerca de que, hermano, y entiende nuestras debilidades. Cuando venimos a Cristo, Él conoce cada una de nuestras luchas. Y por eso es que ha puesto este camino, el camino en el cual encontramos una agua que nos limpia, una agua que encontramos descanso en Él. Pero es tarea nuestra tomar esa agua de la palabra y reposar y tomarla, y hallaremos entonces descanso para nuestra alma. Limpiaremos entonces nuestros caminos. Nuestras veredas injustas serán veredas justas. Dejaremos de mirar cosas que dañan a nuestra alma para poder ver las palabras, hermanos, que alimentan nuestra alma. Oramos, hermanos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, nos has hecho reyes y sacerdotes. Una realeza santa nos has hecho. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio, Señor, que antes únicamente era, Señor, para hombres. Pero tú abriste esa puerta de bendición, Señor, incluso hasta para mujeres, Señor. Ahora no hay hombre y no hay mujer. En Cristo Jesús somos salvos por gracia todos por igual, Señor. Hemos de agradecerte, Señor, por tu infinito amor y tu gran misericordia, Señor. Que botaste las murallas, Señor. Aquellas, Señor, que impedían, Señor, buscarte hacia tu trono de gracia y misericordia. Así que pues acerquémonos confiadamente a tu trono de gracia y misericordia para que podamos encontrar, Señor, ese socorro que necesita nuestra alma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Limpia, Señor, nuestros pies, nuestro caminar. Limpia con tu palabra nuestra mente, Señor, nuestra forma de pensar. Enséñanos, ayúdanos a entender, Señor, lo que pensamos puede llevar a destrucción a nuestra familia. En el nombre